Los microorganismos. Veremos qué son los microorganismos, dónde se encuentran, cómo se reproducen y los peligros de contaminación en los alimentos. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que no pueden ser observados a simple vista. También se los llama microbios. Solo pueden ser vistos con la ayuda de un microscopio. Podemos agruparlos en tres tipos: alteradores o de deterioro, fermentativos, patógenos y toxigénicos. Microorganismos alteradores o de deterioro son los que modifican los alimentos, causando mal olor, sabor desagradable o cambio de textura. Los microorganismos alteradores o de deterioro pueden o no ser peligrosos para la salud humana. Microorganismos fermentativos. Los microorganismos fermentativos sirven para la elaboración de alimentos. Con las bacterias lácticas podemos elaborar quesos y yogures. Las levaduras son utilizadas en la fabricación de panes y vinos. Microorganismos patógenos y toxigénicos son la causa principal de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ETAs. Representan grandes peligros para la salud, provocando enfermedades graves o la muerte. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Están en todas partes, conviven con nosotros. Se encuentran en el aire, en el agua, en las personas, sobre cualquier superficie y también en los alimentos y sus envases. Es importante comprender que en todo lo que hay a nuestro alrededor viven microbios. ¿Cómo se reproducen los microorganismos? En el caso de los microorganismos patógenos, que son los responsables de las enfermedades de transmisión alimentaria, se establece lo que se llama zona de peligro, para representar las condiciones óptimas para su multiplicación. La zona de peligro está comprendida entre los 5 grados centígrados y los 70 grados centígrados. Esta franja de temperatura es la más propicia para el desarrollo y multiplicación de los microorganismos. Cuando la temperatura de los alimentos está en la zona de peligro, los microorganismos se multiplican muy rápidamente. Esta franja de temperatura permite la reproducción de millones de bacterias en pocas horas. Si un alimento elaborado es mantenido entre los 5 grados y los 70 grados, las bacterias se multiplican de forma muy acelerada. En cambio, cuando la temperatura del alimento es inferior a 5 grados centígrados, las bacterias se desarrollan muy lentamente. La refrigeración demora la reproducción, no elimina las bacterias. En cambio, cuando elevamos la temperatura por encima de los 70 grados centígrados, las bacterias comienzan a morir. En varios procesos, se utiliza elevar la temperatura para eliminar microorganismos. Peligros de contaminación en los alimentos. Un alimento debe ser inocuo, es decir, no puede contener riesgos para la salud, no puede estar contaminado. La contaminación se origina cuando el alimento contiene microorganismos, objetos o productos químicos que afectan su calidad. Así, podemos distinguir las vías de contaminación según el tipo de peligro. Peligro biológico. El peligro biológico ocurre cuando el alimento contiene microorganismos en cantidades que pueden afectar la salud
o cuando se acumulan toxinas. Peligro físico. Este riesgo está dado por objetos o elementos extraños que se incorporan en el alimento, pudiendo perjudicar la salud del consumidor. Peligro químico. La contaminación ocurre cuando procedimientos inadecuados exponen al alimento al contacto con sustancias químicas. Todos somos responsables en disminuir la probabilidad que el peligro se presente. Una de las formas más frecuentes de contaminación es la denominada contaminación cruzada. Se origina durante el proceso de elaboración y manipulación de los alimentos, cuando facilitamos la contaminación por contacto y transporte de microorganismos. Durante las tareas, los trabajadores tocan los alimentos, se contaminan y transportan microorganismos. Cuando trabajamos con un tipo de alimento, no podemos tocar otro sin antes lavarnos las manos. Siempre hay que lavarse las manos después de manipular alimentos crudos. Si cortaste la carne no puedo cortar. La cortas la carne. Con ese cuchillo. Hay que evitar el transporte de microorganismos. Las tablas, mesadas, cuchillos y otros utensilios contienen microorganismos. Es necesario limpiar y desinfectar las superficies y utensilios antes que tengan contacto con otro alimento. En la heladera, los alimentos crudos deben permanecer separados y colocados en la parte inferior. Así se evita que goteen o entren en contacto con los alimentos cocidos. Hemos desarrollado los conceptos de contaminación en la cocina. Reflexionemos sobre nuestras prácticas de trabajo y tomemos en cuenta estos contenidos que nos ayudarán a minimizar los riesgos de contaminación cuando manipulamos alimentos.